Vamos a hablar el día de hoy de la esfera. Profe, ¿qué es una esfera? La esfera es el cuerpo que se genera al girar un semicírculo alrededor de su diámetro. A diferencia del cilindro y del cono, la esfera no tiene desarrollo plano. Para calcular la superficie esférica y el volumen de una esfera usamos las siguientes fórmulas. Estas son las fórmulas que vamos a usar para calcular el área de la superficie esférica. 4pi radio cuadrado. Y el volumen, 4/3 pi radio cubo. ¿Correcto? Entonces, algo que destacar aquí es que la esfera es un cuerpo de rotación. Profe, ¿quiénes son unos cuerpos de rotación? Tenemos 3 cuerpos de rotación básicamente. La esfera, el cilindro y el cono. ¿Ya? Entonces eso lo voy a poner porque eso viene en tu examen. ¿Ya? Los cuerpos de rotación, los cuerpos redondos. O sea, señor, todo cuerpo redondo que tiene una forma esférica o circular cuenta como cuerpo de rotación. Así es. Cuando gira, por ejemplo, los cuerpos redondos son la esfera, el cono y el cilindro. Básicamente, y nosotros ya hemos estudiado los 3, ¿correcto? Hemos estudiado tanto el cono y hemos estudiado también el cilindro, ¿correcto? Entonces, otra cosa que hay que destacar es que la esfera no tiene vértice. No tiene vértice. ¿Correcto? Esos puntos, digamos, son importantes porque eso te va a venir, digamos, en tu examen. ¿Ya? No tiene vértice. Y también que es la rotación de un semicírculo. Profe, ¿qué es un semicírculo? Es la mitad de un círculo, ¿correcto? Y esa mitad justamente es la que está aquí. Por ejemplo, vamos a colorearlo para que se pueda ver, ¿correcto? Esa mitad del círculo es lo que va a girar, va a rotar, ¿ya? Entonces se va a generar ese sólido geométrico que se llama esfera. A veces se confunde en la vida práctica, se cree que la pelota es una esfera y eso no es así. Parece ser una esfera, pero no es una esfera. Tiene otro nombre, en este caso la pelota, ¿correcto? Ahora, dentro de esa esfera tenemos nosotros, así como hemos visto cuando teníamos un cono, hacíamos cortes, encontrábamos tronco de cono, y si era cilindro, tronco de cilindro. En la esfera se va a observar las siguientes zonas. Por ejemplo, aquí en la parte 1 tenemos una zona esférica o segmento esférico de 2 bases. Es como si nosotros pudiéramos verlo en un plano, tiene una forma más o menos parece ser un trapecio, ¿correcto? Pero un trapecio que tiene una curva. Por eso se dice que es una zona esférica que tiene 2 bases, ¿correcto? Pero sus bases ahora van a ser circulares. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener bastante visión en 3 dimensiones para poder ver esa zona esférica, ¿correcto? Y esa zona esférica va a presentar fórmulas. ¿Ya? Acá podemos ver que este es un círculo y por acá también tenemos otro círculo. Básicamente en la aplicación de los problemas lo que vamos a tener que usar son las fórmulas. Luego tenemos aquí, si trabajamos un casquete esférico, por ejemplo, es como si fuera la forma de un plato, ¿no? A veces nosotros tenemos en la vida práctica un platito, o básicamente lo que usa el Papa, ¿no? Parece ser un casquete esférico. También vamos a calcular su área y su volumen. Y luego tenemos aquí lo que es el uso esférico y una cuña esférica, ¿correcto? Eso lo vamos a ver básicamente en los problemas, ¿correcto? Ejemplo 1, nos dice acá, una esfera
tiene 113,04 centímetros cuadrados de superficie. Profe, ¿qué superficie? El área, ¿correcto? Calcula su volumen. O sea, quiere decir que nos están dando el área y quiere que calculemos el volumen. Entonces, para eso siempre cuando tú enfrentas un problemita, lo que se recomienda es siempre tener un gráfico para ver más o menos de qué se trata el problema. Entonces, una esfera se dibuja de la siguiente manera. Dibujamos un círculo y por aquí, en la parte del centro, otro círculo e indicamos el radio. Eso es lo que siempre se realiza, ¿correcto? Acá tenemos el radio. El radio también podría estar por acá o por aquí, ¿correcto? Como es una esfera, va a cumplir esa condición. Y para poder resolver un problema de esfera, siempre lo que tú tienes que conocer es el radio. Con el radio ya tienes todo, porque en las fórmulas, tanto para el área, mira, acá tenemos el área, 4pi el radio cuadrado, volumen 4/3 pi radio cubo, o sea, va a depender solamente del radio, ¿correcto? Entonces aquí, con la información que nos dan, nos dicen que una esfera tiene 113,04 centímetros de área, ¿correcto? Pero nosotros sabemos que el área es 4pi radio cuadrado. Eso lo vamos a igualar a 113,04. Y el valor de pi, profe, no tengo pi. Normalmente lo puedes poner como 3,14. ¿Correcto? Y entonces, esto va a ser multiplicado por el radio cuadrado. De aquí nos va a salir el valor del radio. ¿Correcto? A ver, realicen ahí los cálculos, dígame cuánto vale el radio. Profe, el radio vale 3, correcto. Pero sabemos que queremos hallar el volumen. Calculamos el volumen. Profe, ¿cómo calculo el volumen? El volumen es igual, simplemente 4/3, que si quiero lo puedo dejar pi, vamos a dejarlo pi en esta ocasión, 3 al cubo. Ya, si lo dejo pi, no hay ningún problema, o si lo reemplazo por 3,14 tampoco, va a depender de la clave, ¿correcto? Entonces acá, haciendo todo el cálculo, tenemos acá 3 al cubo es 27, 27 entre 3 es 9, y 9 por 4 es 36. La respuesta sería 36 pi. Pero como el volumen le ponemos centímetros cúbicos, ¿correcto? Ya, con esto estaríamos terminando el primer ejemplito, ¿correcto? Muy bien, tenemos un ejemplo 2. Dice, la altura de un segmento esférico de 2 bases es 5 centímetros. Calcula su volumen si tienes radios de 4 y 6 centímetros respectivamente. Como les decía, este sólido, este cuerpo geométrico, cuando viene un examen de admisión, ya el alumno ya dice, ya no lo hago, no tiene conocimiento o preparación. Entonces, y los problemas más difíciles en un examen son los más fáciles, pero hay que tener la teoría. Profesor, ¿qué es un segmento esférico? Básicamente a la esfera, nosotros teníamos inicialmente la esfera. ¿Qué ha sucedido con la esfera? Simplemente se le ha realizado 2 cortes. O sea, podríamos decir, por ejemplo, que se le ha realizado un corte paralelo a la base, ¿sabes? Mira, por ejemplo aquí, y un corte acá. ¿Correcto? Entonces, así como se ve, el sólido no se ve muy bien, pero este sólido que está acá es lo mismo que está ahí en lo que está de rojo, ¿correcto? Profe, ¿cómo se llama eso? Segmento esférico. No es un segmento esférico. Si quieres verlo mejor, entonces tendremos que dibujar por aquí, en cada corte, dos círculos, ¿correcto? Sus bases son circulares. Y si yo quiero hallar el área, simplemente tengo acá la fórmula. Las fórmulas son, digamos, tan bonitas. Profe, ¿qué me piden calcular? El volumen. Esta es la fórmula para hallar el volumen. Es un poquito grandecita, pero te van a dar todo, mira, te dan todo. Ya, acá tenemos igual. Profe, ¿la altura cuánto vale? Ahí te dice, la altura vale 5.
Ponemos 5. Pi, profe, hay que ponerle pi acá, 3,14. O ya hemos dicho que lo puedes dejar también como una constante. Va a depender de la alternativa. Abrimos paréntesis, tenemos 3 veces el radio 1. Radio 1 podría ser 4. O sea, sería 4 cuadrado. ¿Correcto? Más, tenemos acá 3 veces el radio 2. Podríamos ponerle 6 al cuadrado. Más h, que h vendría a ser 5 al cuadrado, ¿correcto? Y con todo este resultado lo vamos a dividir entre 6. ¿Correcto? A ver, realicen toda la operación. ¿Cuánto sale la respuesta? ¿Correcto? Correcto. Entonces, profesor, sale 473,62 centímetros cúbicos. ¿Por qué, profesor? Porque es el volumen. Pero si tú puedes ver acá en la respuesta, le han puesto este cuadrado, ¿no? El libro también se ha equivocado, entonces le hacemos la corrección. Ya debe ser centímetros cúbicos. Con eso pasaríamos al ejemplo número 3. Por ser un tema nuevo, lo estamos haciendo todavía aplicativos. Profe, ¿qué significa aplicativo? Cuando se dice que es un problema aplicativo, básicamente es aplicar la fórmula nada más, ¿no? Porque después vamos a poder analizar mejor. Dice así, ¿no? La altura de un segmento esférico de una base mide 3 centímetros. Haya su volumen si su radio mide 4. ¿No? Acá tenemos, siempre hacemos la figurita para poder entenderlo mejor. Es como un plato esto, ¿no? Como un plato, lo que usa, digamos, el Papa, ¿no? Ese es un segmento esférico, ¿correcto? En este caso vamos a calcular el volumen. Profe, el volumen del segmento esférico está dado por esta formulita. No es tan fácil, digamos, esta formulita. Hay que tenerlo anotado. ¿Correcto? Es altura al cuadrado por pi, 3 veces radio 1, menos la altura sobre 3. ¿Correcto? Entonces, profe, lo único que vamos a hacer es reemplazar, ¿ya? El volumen. Profe, ¿cómo se calcula el volumen? La altura, pero la altura nos dice que esta altura vale 3 centímetros. Le ponemos 3. Y el radio dice que vale 4. Le ponemos 4. Entonces, su volumen va a estar dado por 3 al cuadrado. Profe, y pi, ya sabes que pi le vas a dar 3,14. Ya, porque es un valor aproximado. 3 veces el radio. Profe, ¿cuánto vale el radio? El radio vale 3. Menos la altura. La altura vale, radio vale 4, perdón. Acá le ponemos 4. Menos la altura vale 3. Y todo eso lo vamos a dividir entre 3, ¿correcto? Entonces comprueben ustedes que efectivamente el resultado, todo este resultado, va a salir ¿cuánto? Todo ese resultado debe salir 84,78. A ver, confirmen, por favor. Ya, pero debe ser centímetros al cubo, ¿correcto? Y acá en la respuesta estamos viendo que le han puesto cuadrado. Mira, hay que corregirlo acá. Debe ser centímetros al cubo, ¿correcto? Ok. Profe, acá tenemos ahora una cuña esférica, dice, de 40 grados, si su volumen es 500 pi centímetros cúbicos. ¿Correcto? Profe, ¿qué es una cuña esférica? Una cuña, cuando normalmente nosotros escuchamos la palabra cuña, siempre es un trozo, un pedazo, ¿no? A veces cuando un objeto se mueve, para que no se mueva necesitamos acuñarlo. Entonces, esa cuña esférica tiene esta forma que está aquí en la figura y va a depender del ángulo con que se le ha cortado esa cuña, ¿correcto? ¿No? Entonces ahí acá tenemos la forma para tener una idea de qué trata el problema.
Pero nos dicen que el volumen es 500 pi. ¿Correcto? Nosotros sabemos que la fórmula de la cuña está dado por pi radio cubo, alfa viene a ser el ángulo, entre 270. Entonces, les decía que ya tenemos acá qué camino vamos a seguir. Profe, sabemos que el volumen de la cuña es 500 pi. Entonces, también todo depende del radio. Entonces, vamos a calcular el radio. Esto es 500 pi y esto es igual a pi por radio cubo, ¿correcto? Multiplicado por alfa. Profe, ¿pero alfa cuánto vale? En este caso alfa vale 40. Porque alfa viene a ser el ángulo. ¿Correcto? En la parte del denominador tenemos aquí 270. Ya observa que los graditos se ha cancelado con los de arriba, los graditos de acá, se ha ido con este gradito de acá, ¿no? En cuanto a la unidad. Entonces aquí me tienes que decir tú, luego de hacer tus cálculos, dime por favor cuánto vale el radio, ¿correcto? Profe, el radio es 15, ¿correcto? Si me dicen 15, quiere decir que han hecho todos los pasos correctos. Profe, si no me sale, tienes que practicar, ¿correcto? Si no, me dices acá para explicarte. Ya, el radio es 15. Pasa, el 270 pasa a multiplicar, el 40 pasa a dividir, ¿correcto? Profe, ¿y ahora qué nos piden calcular? Nos piden calcular, ojo al piojo, nos dice que calculamos, a ver, calculamos, nos dice el área, ¿correcto? Calculamos el área. Entonces, ¿qué necesitamos? La fórmula del área, ¿ya? Donde lo buscamos ahí en la parte inicial, donde hemos dado las fórmulas, y vas a encontrar que el área, ¿correcto? Esto es una cuña, va a ser igual a pi, ¿correcto? Por radio al cuadrado, por alfa, y lo divides entre ¿cuánto? Profe, ¿de dónde sale eso? Revisa la fórmula, por favor, están arriba. La parte teórica sobre 90, ¿correcto? ¿Tienen las fórmulas ahí, correcto? Verifícalo, si está bien. Y entonces lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar acá. Y vamos a tener que el área va a ser igual, acá en este caso 3,14, o lo podría dejar en función de pi. Profe, el radio vale 15, 15 al cuadrado. El alfa vale 40 grados. Y todo eso lo vamos a dividir entre 90 grados, ¿correcto? Entonces necesitamos, por favor, que me digas cuánto sale toda la respuesta, ¿correcto? Profe, haciendo mis cálculos me sale 314 centímetros al cuadrado, ¿correcto? Muy bien, excelente. Vamos a pasar al siguiente problema, ¿correcto? Muy bien, entonces ya hemos pasado la parte básica de la explicación de la esfera y los distintos cuerpos que se pueden formar en la esfera. ¿Cuál es Vamos la a página, profesor? la página 265 de tu libro, y ya en tu libro vas a encontrar el nivel 2, que quiere decir un poquito más de esfuerzo. Vamos a tratar de explicar el problema 1. Al cortar una esfera de 40 centímetros de radio, correcto, inicialmente nosotros tenemos acá la esfera, ¿no? Dibujamos la esfera. Correcto, ahí está la esfera. Pero dice que esta esfera se le va a cortar, ¿no? Se le va a cortar mediante un plano cuya distancia al centro de la esfera es 24. Entonces aquí estamos viendo que esta distancia
del centro, esta distancia es 24. ¿Correcto? Recuerden que el centro está más o menos ubicado en esta parte. ¿Correcto? Entonces de aquí se ha trazado una distancia de 24. Se forma un círculo. El nuevo círculo está aquí en la parte de abajo. ¿Correcto? ¿Cuál es el área de dicho círculo? O sea, queremos calcular el área de este círculo. Entonces, para calcular el área de este círculo, básicamente lo que necesitamos simplemente es conocer ese radio. Entonces, vamos a formar un triángulo. El triángulo siempre es muy importante para realizar los cálculos. Este radio, sabemos ya que es 40, porque 40 es por todos lados, ¿no? Por aquí es 40, por aquí es 40, por aquí también es 40, como es una esfera, ¿no? Entonces, nos conviene ubicarlo en esta posición, en el punto de tangencia, y vamos a calcular este radio. ¿Correcto? Entonces tenemos acá el triángulo. Ya ese triángulo le hemos llamado O'. Esto es O y esto es A. En ese triángulo ya sabemos que esto es 40, que esto es 24, y por ahora esto sería nuestro X, este radio, ¿correcto? Profe, ¿qué hago ahí? Pitágoras. Pitágoras es una herramienta muy importante para poder resolver cualquier problema. Casi todos los problemas de geometría utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué tenemos acá, profesor? Tenemos aquí 40 al cuadrado es igual a 24 al cuadrado, más el radio al cuadrado. El radio nos sale 32. ¿Cuál es el área de dicho círculo? Recuérdate que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Correcto? Pero ya sabemos que pi le vamos a dar el valor de 3,14. Ya el área, recuérdate que de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y entonces tenemos que el área del círculo va a ser 3.215,36 centímetros al cuadrado. ¿Correcto? Es un problema, digamos, ya correspondiente al nivel 2, porque ya hicimos la parte básica. ¿Correcto? A seguir practicando.